tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta actividad académica, la última actividad académica del año de la asociación, a la cual le vamos a agregar un condimento especial, que es con posterioridad a la actividad, vamos a hacer el cierre del año, la salutación por el cierre de este año. Sean todos bienvenidos entonces a esta reunión académica que va a versar sobre la aptitud de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para el dictado de resoluciones del trámite, para la activación de las causas, y particularmente sobre la resolución 46 dictada en este año. El artículo 23 infine de la ley 18345 establece entre los supuestos de competencia exclusiva de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la facultad de reunirse en pleno para uniformar, mediante acordadas reglamentarias, la interpretación de la citada ley. El 5 de noviembre pasado, la referida Cámara dictó la resolución número 45, aprobando lo establecido mediante acta del Tribunal 2709 de octubre de este año, sobre pautas de reglamentación al procedimiento ante la Justicia Nacional del Trabajo para un mejor ordenamiento de la tramitación de causas. Entre los considerandos se dice que esta resolución es fruto de un trabajo conjunto entre magistrados, representantes de asociaciones de profesionales y colegios de abogados. Y se establece también la idea de dar respuestas rápidas y eficaces a distintas problemáticas y lograr mayor celeridad en los procesos. Toda una serie de interrogantes. Para responder a los mismos y para hablarnos acerca del origen y el sentido que ha tenido el dictado de la resolución, nos acompañan hoy Mario Fera, Cecilia Hockel y la doctora Silvia Pinto. La coordinación de esta actividad estará a cargo de Victoria Cosentino. Por lo tanto, le doy la bienvenida a los expositores y le doy también el pase a la doctora Victoria Cosentino. Adelante, Victoria, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en esta oportunidad, entonces, la actividad académica va a estar a cargo, como dijo el doctor Ñeco, de Cecilia Hockel, vocal de la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la doctora Silvia Pinto, también vocal, pero de la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y a cargo también del doctor Mario Fera, vocal de la Sala Novena de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La actividad que vamos a llevar adelante hoy está planteada como una charla, es decir, los tres expositores van a hablar, va a iniciar la charla el doctor Mario Fera y entre ellos van a dialogar acerca de la experiencia que se inició en el año 2018 a partir de las reuniones que se llevaron a cabo en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Entonces ellos nos van a contar cuál fue la experiencia y el resultado de esa charla y ese espacio que se generó allá por el año 2018. Bueno, le doy la palabra entonces al doctor Mario Fera, que va a estar a cargo de iniciar esta charla. Y también les queríamos comentar que cualquier interrogante, consulta o pregunta que quieran hacer, la pueden ir formulando a través del chat y luego, una vez terminada la charla, van los expositores a contestar las preguntas. Muchas gracias. Le doy la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias al doctor Lorenzo Ñeco por la presentación, por el espacio, por la convocatoria a esta actividad, y en la personalidad de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que siento como mi casa en cada ocasión que me toca participar, lo digo, para mí es un gran gusto y por el nivel académico de esta casa. También agradezco a Victoria Cosentino por la moderación, a Cecilia Hockel, a Silvia Pinto, compañeras de este camino que nos toca atravesar como jueces y juezas de
la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, de la Justicia Nacional del Trabajo en general, que nosotros junto con ella apreciamos como un ámbito en el cual queremos que nuestra labor se despliegue no solo en la resolución de los expedientes en nuestras respectivas salas, sino también en la medida de lo posible en la actuación que nos toca en materia de superintendencia y en general en la actuación en la que podemos contribuir desde el punto de vista jurisdiccional con la mejora del procedimiento. En este caso se trata de una atribución específica que la ley procesal 18.345 le otorga a la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo en su artículo 23, como señalaba el doctor Lorenzo Ñeco, y que desde hace varias décadas en realidad la Cámara utilizó esta herramienta para bueno, unificar, justamente como dice la norma, o para dictar normas o pautas que pudieran encaminar el procedimiento laboral en aquellos puntos en los que pueda suscitar cuestiones que hagan necesaria una aclaración o una mayor especificación, teniendo en cuenta que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es la autoridad, digamos, jurisdiccional que lleva adelante la revisión de los procedimientos y quien, digamos, tiene una posición importante como para determinar si el procedimiento es o no eficaz para los fines en los que está planteado. Todos y todas sabemos que el procedimiento laboral en relación con el procedimiento civil tiene algunas características que lo diferencian y que tienen que ver también con la interrelación y con lo inescindible que son los derechos de fondo que tramitan ante la justicia del trabajo. En función de eso, los principios del derecho del trabajo que se ven plasmados en la ley 18.345 hacen que muchas veces la ley que estuvo planteada para un momento determinado de la historia, que es una muy buena ley, de repente con el dinamismo que se va produciendo en la evolución social, procesal, etcétera, va generando necesidades de adaptación, de sincronización. Bueno, en ese orden de ideas, hace 2 años, 3 años ya casi, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo un llamamiento, una convocatoria general para la transformación de los poderes judiciales y convocó a unas jornadas que abarcaron, digamos, no solo a la Justicia Nacional del Trabajo, sino a las justicias nacionales de nuestro país, a los distintos fueros y a la justicia federal, en una invitación a que entre magistrados, magistradas, pudiéramos, junto con las asociaciones profesionales también y con representantes del ámbito académico, a discutir temas para una reforma judicial. En ese marco, en marzo del año 2018, se realizaron unas jornadas que nos tuvieron como protagonistas a magistrados y magistradas de la Justicia Nacional del Trabajo. Y en la comisión específica que se creó para tratar los asuntos vinculados con la justicia del trabajo, nos quedamos con una inquietud, de la cual participaron también las doctoras Popl y Pinto Varela, nos quedamos con una inquietud hacia nuestro fuero de poder trabajar esas conclusiones que en pocos días se discutieron en el ámbito de la Corte Suprema dentro de nuestro fuero para ver qué mejoras podíamos hacer al procedimiento laboral. Bueno, esto dio fruto como a una especie fue como un disparador en el fuero laboral a principios del año 2018, y prácticamente lo enfocamos en 3 aspectos, que son los que uno de ellos dio lugar a esta resolución 45 que salió este año, y que es solo un fruto mínimo de aquel impulso que nosotros le dimos hace 2 años, y el sentido quizás de poder tener esta oportunidad de convocatoria a dar una reunión académica sobre los efectos de esta resolución, que quizá cuando uno la lee dice, bueno, pero esto es una parte mínima. Bueno, en aquel momento pensamos, y hoy lo sostenemos también como juez y jueza de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo y de la Justicia Nacional del Trabajo, que puede ser un punto de partida, que puede ser un puntapié inicial para concientizar acerca de la necesidad de que todos y todas aquellas personas que se consideran actores sociales, que tienen algo para decir, puedan
decirlo, ser escuchados, escuchadas, y que la Cámara Nacional de Apelación y Trabajo, como institución a la cual la ley procesal le otorga la posibilidad de dictar acordadas o resoluciones reglamentarias, pueda recoger estas ideas para una mejor tramitación de los expedientes. Entonces, el primer enfoque y la primera idea que yo quiero transmitir sobre la resolución que acaba de dictar la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es que es un pequeño paso, pero que puede ser el primero de muchos otros pasos que se den en el sentido de utilizar esta herramienta procesal por parte de la Cámara para lograr un procedimiento laboral más eficaz en orden a los fines que el procedimiento laboral tiene y en orden a los pedidos que puedan hacer aquellas personas profesionales que día a día están tramitando causas ante nuestros tribunales. Bueno, ¿qué pasó en el año 2018? Yo muy brevemente quiero ayudarme con unas diapositivas para señalar que a partir de ese año en la Cámara se desplegaron 3 líneas de acción. Una fue se hicieron gestiones a partir de la convocatoria de la Corte para adaptar la ley 18.345 a las circunstancias nuevas que surgían. Se hicieron reuniones convocadas por la presidencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con magistradas y magistrados de todo el fuero. En base a esas reuniones que perduraron durante todo el año 2018 y que más o menos se hicieron una reunión por mes, se discutieron con una convocatoria general a magistrados y magistradas de las 2 instancias y se elaboraron actas, memorias, y esto se materializó en una resolución de la presidencia de fines del año 2018 que se dictó el día 28 de diciembre del 2018 y que plasmó todas las discusiones que se lograron con verdaderas propuestas para mejorar la ley de procedimiento laboral. Estas fueron puestas en conocimiento de la Corte y del Consejo de la Magistratura. Esta fue una de las líneas de acción que se tomaron a partir de la convocatoria de la Corte. La segunda línea de acción tuvo que ver específicamente con una problemática que tenía el fuero en ese año, que hacía que los reclamos vinculados con la Ley de Riesgos del Trabajo 27.348 fueran de difícil abordaje por la Justicia Nacional del Trabajo, porque la Ley 27.348 y las resoluciones dictadas en consecuencia por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no permitían un ensamble entre la instancia administrativa y la instancia judicial. En el ámbito de la Cámara se hizo una discusión entre se llamó un debate entre los camaristas para ver la factibilidad de dictar una especie de resolución que fuera una especie de puente entre la instancia administrativa y la instancia judicial para preservar mínimamente los derechos de las personas víctimas de accidentes y enfermedades de trabajo que tuvieran que reclamar mediante los recursos previstos en la ley 27.348, y así, después de varias resoluciones, después de varias reuniones que hicimos desde la presidencia de la Cámara con el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y con varios funcionarios, se trató este tema en la Comisión de Reglamento de la Cámara y se aprobó en pleno por la Cámara, en los términos del artículo 23, último párrafo, una serie de pautas para los recursos ante la Justicia Nacional del Trabajo provenientes de las comisiones médicas respecto de la primera instancia del foro laboral y de la Comisión Médica Central respecto de la segunda instancia. Y la tercera línea de acción que desplegamos en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tuvo que ver con algo que fue verdaderamente novedoso, muy relevante y en lo que queríamos poner énfasis en la reunión académica de hoy, que fue una convocatoria que se hizo a partir de las reuniones que normalmente la presidencia de la Cámara todos los años convoca a las asociaciones de abogados y abogadas que tramitan expedientes en el fuero, concretamente el Colegio Público de Abogados, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, a partir de la charla con ellos, con ellas y con la inquietud que manifestaron por acercarnos inquietudes que mejoraran el procedimiento laboral, se hicieron varias reuniones donde nos sugirieron y discutimos varias jueces de la Cámara
fundamentalmente coordinados por rol de presidente que me tocó ejercer junto con las doctoras Cecilia Hock y Silvia Pinto, que se ofrecieron para trabajar en conjunto, y varios jueces de primera instancia, entre los que veo algunas acá, como Ana Barilaro, Laura Castañino, Stella Maris Vulcano. Desplegamos una serie de reuniones que se plasmaron en actas, en memorias y finalmente en una resolución de la presidencia que plasmó un acuerdo que hicimos con estas 4 asociaciones y colegios de abogados y abogadas, y que fueron pautas para mejorar la tramitación de las causas ante la Justicia Nacional del Trabajo. Lo novedoso y lo interesante de este acuerdo que logramos desde la presidencia de la Cámara, con la participación de varias colegas interesadas en mejorar la tramitación de las causas ante el fuero, fue haber aprobado un acuerdo y plasmado en una resolución que desde la presidencia de la Cámara se puso a consideración del Pleno de la Cámara para ser tratada, discutida en el tiempo posterior y ver la factibilidad de su aprobación por la Cámara en los términos del artículo 23, último párrafo de la ley 18.345. ¿Qué pasó después? Bueno, durante el año 2019, el proyecto en el que fue aprobado por las distintas asociaciones y la presidencia de la Cámara, con la participación de varios colegas de primera y segunda instancia, se puso a consideración de la Comisión de Reglamento de la Cámara. Y obviamente que ahí se produjo un debate donde estas pautas, que eran 11, después de haber sido discutidas en el ámbito de la Comisión de Reglamento, se aprobaron por mayoría solamente la mitad de ellas, o un poco menos de la mitad. Algunos colegas consideramos en el ámbito de la Comisión de Reglamento que las pautas debían ser aprobadas en su totalidad, pero quedamos en minoría. Así fue llevado el dictamen de la Comisión de Reglamento al Pleno de la Cámara, y por resolución del acuerdo general del plenario de la Cámara, este año, finalmente en noviembre, se aprobaron estas pautas para la tramitación que quedaron plasmadas en la resolución 45. Bueno, me permití reseñar estos antecedentes porque me parece que son fundamentales para lo que es hoy el quizá pequeño fruto, que es la resolución 45, pero que para mí, y creo que también para las colegas que están acá presentes, fue un paso muy importante en orden a el dinamismo que la Cámara pudo mostrar para adaptar el procedimiento a aquellos requerimientos que colegios y asociaciones de abogados plantearon en su momento en la discusión. Bueno, perdón Mario, con la dinámica que nos hemos propuesto de hacer esto de una forma coloquial, me quiero permitir, digamos, remarcar la cuestión de la participación, que quizás esto sí es algo absolutamente novedoso en cuanto a estas actividades que despliega la Cámara como cuerpo, en la medida en que incorporó 2 asociaciones de abogados y 2 colegios de abogados para la discusión. Yo tengo presente que hubo, antes por supuesto de esta que vos mencionaste, de la relativa a las comisiones médicas jurisdiccionales y a las de las comisiones médicas centrales, una bastante importante, previa, que recordarán todos, que tuvo que ver con la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, esto en mayo de 2002, muy importante porque el 155 se desvertebraba a propósito de la reforma de la 25488, digamos, qué normas quedaban vigentes, qué normas no podían ser, digamos, utilizadas de ninguna manera, y qué normas quedaban a criterio de quienes quisiesen aplicarlas según el caso, según la posible adaptación al régimen específico laboral. Pero una u otra, buscando más atrás, siempre nos encontramos con una decisión, si se quiere, autónoma de la Cámara, y esta vez participan activamente los interesados. Yo creo que este es un punto de inflexión, es un punto muy importante de la democratización, de la que tanto hablamos, cómo se hace efectiva.
Y sobre la base de la que nosotros con Silvia y Mario siempre hemos hablado, ¿no es cierto?, que las condiciones de producción de las normas, sean reglamentarias, sean normas jurídicas, en la medida en que los propios interesados intervienen en esa producción, se logra un mayor acatamiento, una mayor conformidad, hay menos conflicto alrededor de la norma si yo soy a su vez parte y factor de producción de la misma. Porque hay un debate, porque hay una discusión que luego se plasma. Y creo que esta cuestión novedosa en este sentido, con la participación de la que, bueno, hizo mención el doctor Fera, y estoy tratando de destacar yo en este punto, la creo particularmente relevante. Efectivamente, bueno, tuvo un devenir muy activo durante el año 2018, todo este proceso, un proceso nacido a propósito, a ver, con la cuestión vinculada a la 27, a la ley de, perdón, no me sale el número, por favor, la ley de riesgos y la necesidad de reglamentar la cuestión vinculada a comisiones. Bueno, había un conflicto muy puntual, de la misma manera que lo hubo en el caso de este acta del año 2002 y en la reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Acá se trató de una cantidad de inquietudes que, obviamente, por eso la participación de los jueces de primera instancia, de los camaristas, de los colegios, de las asociaciones, eran realmente situaciones sobre las cuales vemos con preocupación alguna disfuncionalidad y verdaderamente las ganas, la voluntad de actuar sobre ellas para que el procedimiento laboral acompañe en su parte adjetiva aquello que son los principios de fondo del derecho del trabajo, ¿no es cierto? No pueden ir escindidos uno del otro. Y frente a las fallas que se pueden llegar a detectar, cuestiones planteadas, vuelvo a decir, por los propios jueces y por los propios abogados, realmente fue una experiencia muy, muy interesante, una experiencia que pienso que debería repetirse en alguna otra oportunidad, y quizás de alguna manera mejorando aquellas cuestiones que no fueron aprobadas. Bien decía el doctor Fera que esa comisión de reglamento a la que fue llevada la cuestión, hace un año, ¿no es cierto? La comisión de reglamento se expidió en, en octubre de 2019, y sobre 11 puntos sobre los cuales se proponía las reformas, o las modificaciones, como les digo, consensuadas, debatidas, sobre la invalorable base de las experiencias de los jueces y de los abogados con su litigar cotidiano. Bueno, se aprueban ahí 6 sobre 11. Podemos decir que fueron sobre 10, porque en realidad el artículo, el 11º, era el modelo de carátula, con lo cual, si no se aprobaba el primero, no se iba a aprobar el último, justamente porque el primero trataba sobre esta cuestión importante de cierta ordenación en el procedimiento que habíamos entendido interesante como para proponer. Bueno, al caer el primero, cae el número 11, de manera tal que nos quedamos sin carátula y cierta ordenación que para mí hubiera sido importante. De cualquier manera, bueno, ahí se aprueban, como les digo, 6 de ese total, para que luego en la actual resolución de Cámara, la resolución hasta 45 de ahora, queden 5 en total. Es decir, yo no sé, Mario, si tenés un film que pueda dar cuenta de todos los aspectos que fueron aprobados o no, y cuál era el original, pero más o menos podemos ir redactándolos o comentándolos entre todos. ¿Qué les parece? Sí. Dale, Silvia. Cecilia, o vos querés comentar los que quedaron pendientes, o si no, al revés,
comentamos los que salieron y después vos mencionás los que quedaron pendientes. Dale. Sí. Yo lo que quería decirles que realmente fue una experiencia muy enriquecedora, creo que para todos, para las abogadas, los abogados, las juezas de primera instancia, jueces y para nosotros, porque hubo una interacción, cada uno aportó desde su experiencia, llevó a cuáles eran los inconvenientes, los obstáculos, los problemas que se suscitaban. Un lujo, por ejemplo, acá tenemos a Ana Barilaro, que ella es una excelente jueza con un manejo inmenso del procedimiento, y la verdad que aportó muchísimo. Destaco Pero también, también Silvia, perdón que te interrumpa, pero destaco la presencia de Ernesto Segal y de Esteban Exacto, Carcavalo, está que están Ernesto por los presentes abogados. también y que fueron parte de las discusiones. Es cierto. Esteban, Ernesto, bueno, que trabajaron también con nosotros, trabajamos mucho durante ese año, fue muy interesante el intercambio, pero también teníamos un desafío, que era, porque nosotros no íbamos a modificar la LO, lo que queríamos era ver de qué manera, con los límites que nos da el artículo 23 de la LO, interpretar los términos de la ley adjetiva para que sea más potable y más eficiente la aplicación de la norma. Sabemos que unos años atrás, 2 años atrás, acá tenemos a la doctora Graciela González, que trabajaron profundamente sobre proyectos de reforma de la LO, también creo que el doctor Lisolía, pero no era nuestra idea modificar la ley, sino interpretarla. Entonces el límite era cómo establecer algunas pautas que tornen más eficiente el procedimiento, sin que implique una reforma adjetiva, una reforma de la LO, y sin que implique una invasión a la dirección del proceso, porque esto es facultad de los jueces, sabemos que hay un límite para poder intervenir o establecer algunas pautas para el manejo del proceso dentro de cada juzgado. Y bueno, desde ese lugar es que intentamos trabajar y escuchamos, y cada uno aportó desde su lugar, qué sería más lo conveniente de ir incorporando, y bueno, hicimos estas pautas que no salieron todas, pero sí algunas. También es cierto que algunas de las que están acá son insuficientes, porque, claro, tuvimos la pandemia y tuvimos la digitalización, y hay un montón de otros problemas que se han ido suscitando a lo largo de este año, que va a haber que ir incorporando, y una vez más escuchar tanto a los protagonistas, a los jueces de primera instancia, a los abogados, que son los que vivencian y que pueden darnos cuenta de qué es lo que qué obstáculos se encuentran en el trámite del proceso. Pero bueno, ¿qué es lo que salió y fue aprobado por la Cámara? Algunas pautas específicas vinculadas a la apertura a prueba. Ustedes, claro, si alguien lo lee dice, bueno, pero esto es, por ejemplo, el caso de apertura a prueba. En verdad no incorporamos muchas cosas, pero sí algún problema que tenían a veces los abogados de primera instancia, que nada más que se despachaba una prueba, y una vez que se producía esa prueba, despachaban la otra. En función de eso es que se estableció como pauta que en la apertura se traten todas las pruebas ofrecidas. Se incorporó el tema de la prueba digital, porque claramente la LO no lo iba a tener, entonces esa necesidad de que también sea tomada en cuenta como un medio probatorio, aunque no esté mencionado expresamente en la LO. Se estableció alguna pauta para facilitar la notificación de los testigos. Fíjense que ahí se mencionan a los de extraña jurisdicción, entonces se habilita la posibilidad de carta documento, telegrama, personal, por cédula. Se hace referencia a los testigos de la Ciudad de Buenos Aires y la posibilidad de que voluntariamente los abogados quieran traer las notificaciones. Se aclaró algo que también es chiquito, es algo pequeño, pero que tiene que ver con la necesidad de que las resoluciones sean autosuficientes y que establezcan la fecha. Esto es importante, hoy día fundamental en el caso de la digitalización, que aparece en el título, ¿no?, de lo que se está despachando, porque es mucho más fácil para poder encontrar entonces qué es lo que, cuando uno va buscando y revisando el expediente, dónde está, qué es el título de cada escrito, de qué se trata, en qué fecha, que estén ordenados por orden cronológico, era un tema fundamentalmente vinculado más al papel. El tema de la uniformidad de los oficios, donde quedamos en que íbamos a hacer oficios específicos para facilitar de este modo
para evitar lo que los abogados planteaban, de que muchas veces en un juzgado se lo aceptan, en otro no. Bueno, establecer los plazos en los sumarísimos. Alguien podría decir, bueno, pero esto, ¿para qué es necesario? Porque permitía, digamos, que no generaba ninguna duda acerca del plazo por el cual tenían para apelar y expresar agravios. En definitiva, son pequeñas, no sé si me estaría olvidando de alguna. Bueno, lo último, ¿en qué consisten los apercibimientos? Vieron que en las resoluciones a veces bajo apercibimiento de ley, bueno, pusimos que era necesario establecer qué consecuencias traía el incumplimiento a una intimación del juez o de la jueza. Son pequeñas disposiciones, pero que pensamos entre todos, que podían mejorar el trámite adjetivo. Obvio que nos falta un montón de cosas, sin duda que hay mucho para hacer, más que nada a partir de la digitalización, así que esto es, como decía Mario, decía Cecilia, bueno, esto es un punto de partida, es una fecha de inicio para ir repensando esto con los límites que nos da el artículo 23, y sin que esto implique ninguna reforma procesal, podamos ir mejorando este servicio de justicia desde la fase adjetiva, ¿no? Esta sería como nuestro objetivo. Bueno, ahora creo, Cecilia, Silvia, esto último que decís, empezar a ver, digamos, no empezar, porque bueno, obviamente que todos somos conscientes de que, o vemos que esto es así. El Poder Judicial, más allá de la importancia de la investidura, de la importancia institucional que tiene la magistratura de ser un poder del Estado, etcétera, también es un servicio, fundamentalmente es un servicio, y debemos ser conscientes de que quien litiga ante los tribunales tiene que tener el respeto que merece el hecho de estar trayendo a un tribunal la defensa de los derechos de una parte, de manera tal que nosotros como magistrados, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que procurar que se uniformen las pautas de carácter procesal o de gestión, para que quien llega a los tribunales no vea que en lugar de prestársele un servicio, se lo está generando un nuevo problema, digamos. A los tribunales se viene a resolver los problemas. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa conciencia de que estamos prestando un servicio y tenemos que estar al servicio. Entonces, en la medida en que la ley misma nos está habilitando a que abramos nuestras puertas de la mejor manera para que los derechos sean de la parte que sean, puedan ser tutelados como la Constitución Nacional requiere, con un acceso a la justicia amplio, tenemos que procurar hacerlo. Y esto pasa muchas veces por la uniformidad de criterios, sin vulnerar las facultades de dirección del proceso que tienen jueces, tribunales. Tenemos que avanzar en todos aquellos aspectos en los que podamos uniformar para dar mayor seguridad jurídica en cuestiones procesales concretas que muchas veces, que pueden ser un detalle cuando uno los ve como una cuestión procesal o de gestión más, pero pueden llegar a ser un obstáculo cuando impiden el ejercicio de un derecho a tiempo. Entonces, yo creo que lo novedoso de esta idea y de este camino, de este surco que nosotros podemos abrir, es que el Poder Judicial tiene que escuchar lo que está pasando afuera, no tenemos que olvidarnos de la realidad. Nosotros estamos en la función pública, algunos hace muchos años, y lamentablemente tenemos que ser en esto autocríticos. La función pública nos enceguece con el transcurso de los años y nos hace dejar de ver lo que pasa afuera. No tenemos que dejar de ver la realidad, los problemas que tiene la práctica profesional concreta. Tenemos que empezar a ver abogados y abogadas como parte del sistema judicial. Creo que hay un gran trabajo de concientización que tenemos que empezar a hacer y ponernos al servicio verdaderamente. Y yo, digamos, también encuentro que muchas veces son como contraórdenes que uno mismo tiene, porque uno, cuando asume la condición de magistrado o magistrada, está seguramente en una situación de más comodidad y dice, bueno, yo acá no quiero tranquilidad y que no me modifiquen las cosas como se deberían haciendo. Pero tenemos que pensar en los derechos de las personas que litigan ante los tribunales y de los profesionales como nosotros que estamos de este lado del mostrador, a quienes están
del otro lado y tienen el mismo derecho que tenemos nosotros y tienen que tener la misma tranquilidad que tenemos nosotros para poder ejercer sus derechos con pautas claras, seguras, transparentes. Entonces, yo estoy empeñado en escuchar mucho y en mostrar también los límites con los que nosotros trabajamos, porque parte de la transparencia también tiene que ver con un feedback, también que a nosotros nos escuchen los problemas que tenemos por las limitaciones que nos da, por ejemplo, la cantidad de trabajo que tenemos. Entonces, si un abogado, abogada de la profesión supiera cómo tenemos que dividir la cantidad de tiempo que nosotros le dedicamos a los expedientes, por el número de expedientes que tenemos, llegaría a la conclusión de los pocos minutos que le podemos dedicar en promedio a los expedientes que pasan por nuestras manos, o ahora por nuestro sistema, durante un mes. Es impresionante la cantidad de trabajo que hay, y esto quienes vienen de la profesión al sistema judicial se dan cuenta. Entonces, esto también es importante, la apertura del surco para que abogados y abogadas escuchen lo que está pasando dentro y que nosotros podamos ser permeables a las necesidades por lo que está pasando afuera. Entonces, en esto me parece que es muy importante el canal que abrimos. Y esta situación que decía Cecilia en particular, yo quiero poner énfasis, mucho énfasis. Empezar a generar modelos de demanda y de contestación, como la Corte Suprema lo hizo con el recurso extraordinario. ¿Por qué no pueden estar ordenados los hechos de la causa en una parte de la demanda, en un capítulo, en otro la jurisprudencia, en otro el derecho invocado? Esto facilitaría mucho la tarea a nosotros mismos y se la facilitaría también a los abogados y abogadas cuando tienen que hacer un escrito de demanda, por ejemplo. Bueno, no sé, son también algunas ideas que tengo y espero que en esto podamos seguir avanzando en la discusión entre magistrados, magistradas, abogados y abogadas. Yo, precisamente, dando de alguna manera una continuación a esto que acaba de decir el doctor Fera, quería comentar aquello que quedó afuera y también siguiendo la dinámica de Silvia, ¿no es cierto? Aquello que entró y aquello que quedó, aquello que no fue aprobado ahora en octubre de este año, pero que de alguna manera, bueno, fue parte de toda una discusión. Por eso me interesa, digamos, poner de relieve todo lo que se discutió. Se discutió precisamente lo que acaba de decir Mario, esta cuestión de incorporar una suerte de carátula, una carátula que estaba prevista en el artículo 1, como dije, en el artículo 11. El 11, digamos, materializaba aquello que se indicaba en el primero. Una carátula breve, menos compleja que la de la acordada 4 del año 2007 de la Corte, en la cual, bueno, se tenía que plantear, bueno, por supuesto, los datos de la parte, los domicilios, el objeto del reclamo, y una liquidación que ya ubique de alguna manera la temática monetaria en juego, junto con el derecho y con los hechos sucintamente relatados. Es un poco lo que exige la Corte, de alguna forma, pero a diferencia de la Corte, como nosotros tenemos el artículo 65, la Corte, digamos, frente a una falla en las formalidades de esta acordada 4, ustedes saben que es categóricamente irremediable la falla. Salvo, como ya en muchos casos hizo, que se ampare en el artículo 11 de la propia acordada y que por la trascendencia del caso, aunque lo diga o no lo diga, prefiera hacer caso omiso precisamente de ese incumplimiento. Estoy poniendo el formulario, Cecilia. Perfecto. No sé si se ve. Este era el formulario que habíamos aprobado para el inicio de la carátula del inicio de la demanda. En la propuesta nuestra estaba que a través del artículo 65 cualquier incumplimiento, tanto en lo que seguía como en la carátula, era subsanable. Como les vuelvo a decir, la Corte no tiene esta alternativa, no deja subsanar errores, salvo que, vuelvo a decir, echando mano a una prerrogativa que le es propia solamente a ella, por el artículo 11, haga caso omiso a las inobservancias. Lo hemos visto en muchísimos casos laborales. Ahora recordaba el famoso caso Varela, que tiene que ver con los estándares de materia probatoria
en cuestiones de discriminación. Ahí hubo algunas fallas desde el punto de vista formal, de acuerdo a la acordada, como en tantos otros casos, y la Corte prefirió en esas oportunidades no ser demasiado estricta y adentrarse en una cuestión que entendió de trascendencia. Bueno, este fue un artículo que no fue aprobado, de la misma manera que no fue aprobado otro que tenía que ver con la obligatoriedad de las acordadas de la Corte. Sí, el de apertura a prueba, digamos, que en un solo acto de apertura a prueba precisamente se concentre la decisión, y solamente, bueno, puedan quedar pendientes digamos, de ser proveídas aquellas pruebas que dependan de otras. Pero que sea desde ese punto de vista un auto sustancial, con apercibimientos adecuados según el caso, a quien está a cargo de ese material probatorio, de producirlo y demás. Con respecto a los testigos, sí, la autosuficiencia, como les digo, también, como explicó la doctora. Lo que se aprobó en comisión de reglamento y no en el pleno fue la cuestión esta relativa al orden cronológico de la agregación de los escritos. Esto no fue aprobado por el pleno, sí por la comisión de reglamento, y tenía que ver con la agregación de los escritos, y que si había un salto cronológico tenía que estar justificado y debía ser excepcional. Esto no se aprobó, vuelvo a decir, sí por reglamento, no por el pleno, un año después. Otro tema era la cuestión de los peritos, en la medida en que fueran removidos, en primera instancia esto se debía comunicar a la Cámara y con la causa de la remoción. Esto no se aprobó. Lo de los modelos, sí, bienvenido, es una cuestión que vienen reclamando los abogados. Yo ejercí la profesión durante muchísimo tiempo antes de ingresar a la justicia, casi 10 años, y realmente era una gran perplejidad para mí entender que un modelo iba perfectamente de oficio. Cualquier cuestión que se tuviera que presentar según la modalidad de cada juez. La verdad es que desde ese punto de vista también importante, un tema que quedó afuera, la ejecución de los créditos reconocidos por la parte demandada. Esto no fue aprobado, digamos, que se ejecuten en paralelo con el juicio que se está llevando a cabo de conocimiento. Y lo demás fue aprobado. Yo insisto con el tema de de la emulación, si se quiere, de la acordada de la Corte. Mario lo sabe, quienes estuvimos en la Corte, el doctor Guisado, que también lo vi por ahí, también lo sabe, lo conoció. Hay quienes hablaban de escritos que eran realmente de una muy, muy compleja lectura, muy, muy voluminosos, y que de pronto lo nuclear, lo central, quedaba desdibujado a través de demasiada cita de jurisprudencia, que de pronto no es la más pertinente para resolver la cuestión, o que el tribunal se supone que conoce. De manera tal que no fuimos a límites de páginas, pero sí a los contenidos esenciales que debía tener entonces la demanda, la contestación de demanda, y esta suerte de síntesis que en la discusión se fue por el lado de la hoja de ruta. No sé si lo recuerdan, Mario y Silvia, pero sigo sosteniendo que para mí son temas diferentes, son cuestiones diferentes, esto era algo innovativo, y que de alguna manera, como les digo, satisface por lo menos esa primera aproximación al tema de quien va a estudiar un caso para resolverlo de la manera más eficaz y de la manera más justa. Porque el volumen de casos, como dice el doctor Fera, es realmente sorprendente. El año pasado, gracias a Dios,
la pandemia lleva nada más que un año, esperemos que dure lo menos posible, que ya no tengo que decir cosas obvias, pero también dejó al descubierto una cantidad de cuestiones a mejorar. Creo que, siguiendo la opinión de los colegas, hay una apertura que inicia un diálogo fecundo, que se va a seguir dando seguramente entre todos los actores sociales involucrados en la administración de la justicia nacional de trabajo. Nosotros estamos interesados en sacar, digamos, nuestro mejor provecho de todo el esfuerzo que hacemos y no perderlo a través de cuestiones que no resolvemos y que de pronto tendrían una relativamente fácil solución, sin salirnos de los esquemas legales. Por supuesto no somos legisladores, sabemos los límites del 23, y realmente lo que estábamos proponiendo era, digamos, dentro del marco de la 18345, una suerte de, digamos, de ayornamiento o de toma de conocimiento, de toma de nota y de soluciones frente a todo lo que se iba planteando. Creo que no quedó absolutamente nada por plantearse. Hicimos en conjunto este documento que se presentó en su momento por parte del doctor Fera a fines de 2018, luego a lo largo del año 2019 la cuestión se fue tratando de a poco, y tenemos la culminación de octubre de este año. Vuelvo a decir, como dijeron también mis colegas, es un comienzo de un verdaderamente muy importante paso, donde vuelvo a utilizar la palabra democracia, donde se incorporan a los actores sociales que están interesados, se nos escucha a nosotros mismos, con nuestras dificultades, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la tramitación de las causas, y verdaderamente creo que se puede avanzar muchísimo todavía, y más aún después de esta experiencia que lamentablemente hemos tenido a propósito de un tema de salud pública. No sé si mis colegas quieren agregar algo más. Silvia. Yo, no sé, mientras hablabas esto, Cecilia, estaba pensando que desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en integraciones anteriores, con el caso Siri, con el viejo caso Siri, marcó la importancia que tenía el derecho procesal como puente para hacer valer los derechos de fondo, empezó una nueva etapa en la historia judicial argentina acerca de la importancia que tiene que el derecho procesal sea un medio eficaz para hacer valer los derechos de fondo. Y entonces la importancia del derecho procesal, desde el caso Siria hasta toda la creación pretoriana del amparo, con el caso Utón, donde admitió la posibilidad de declarar una inconstitucionalidad en materia de amparo, hasta épocas más recientes, donde con el caso Alavi la Corte creó pretorianamente la acción colectiva, nos muestra la importancia que tiene el derecho procesal, que existan canales eficaces para hacer valer los derechos, como un acceso a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional que deriva del artículo 18, ¿no?, del debido proceso y de las normas internacionales incorporadas en 1994. Y en materia laboral, hay un precedente muy importante de la Corte de los últimos años, que es el caso Puray, donde la Corte dejó sin efecto una sentencia de un tribunal superior provincial que había negado el beneficio de gratuidad al exigir un depósito previo para acceder al recurso ante el superior tribunal local, y en ese caso la Corte fue muy contundente en la importancia que tiene hacer valer los derechos procesales, como es el beneficio de gratuidad, en este caso, que digamos, se reflejaba en una norma procesal para los derechos laborales de fondo. Desde ese punto de vista, me parece que tener un instrumento como el artículo 23, último párrafo de última parte de la ley 18345,
a nosotros, integrantes de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, nos da una responsabilidad importante para poder generar medios tendientes a que efectivamente se cumplan los derechos de la mejor manera, de la manera más rápida, más ágil, y no podemos esperar todo el legislador, tenemos una responsabilidad institucional y creo que el diálogo social se valora mucho en muchos sectores y cuando se lo puede hacer en el ámbito profesional como se logró, me parece que nos muestra que es posible porque no hay este antagonismo imaginario que las personas creen siempre cuando ponen palos en la rueda o tienen máquinas de impedir para que las cosas avancen institucionalmente, y creo que para la Argentina en general es muy importante generar diálogo entre las instituciones, no tenerle miedo a los viejos, digamos, mitos que existen de que no se puede dialogar entre abogados y jueces. Al contrario, me parece que hay que romper esto y tener una actitud abierta y madura, sobre todo cuando la ley nos está autorizando, digamos, y no hay que, me parece, tenerle miedo a estos desafíos que creo que pueden traer un beneficio muy grande, sobre todo en una época en la que estamos viviendo una proliferación del trabajo remoto que sabemos que viene para quedarse, y hoy hay que desarrollar herramientas informáticas que ayuden a que el sistema judicial, seamos usuarios internos o usuarios externos, pueda ayudarnos a todos y todas a encontrar canales de comunicación lo más directos posibles que resguarden los derechos de las partes que vienen al sistema judicial. Creo que es un desafío para todos, y bueno, creo que en esta línea es que avanzamos y creo que nos proponemos en la medida de lo posible continuar, quienes creemos en este diálogo institucional que a mí me pareció que fue muy relevante. Hace 2 años estábamos para una época parecida a esta brindando con champán en la cámara y suscribiendo juntos, como se acuerda, Ernesto, Esteban, Silvia, Cecilia, creo que Ana también estaba, por haber logrado un acuerdo. Creo que, bueno, es un pequeño paso, pero que puede ser un gran paso institucional si tenemos la voluntad de seguirlo sin más idea que la de mejorar el servicio de justicia. Así que bueno, por mi parte, un poco me gustaría que esto fuera un puntapié inicial. Sí. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, Cecilia, Silvia, Victoria, Lorenzo. No, yo comparto lo que dijo Cecilia, dijo Mario, así que bueno, evidentemente se viene una época de cambios, estamos atravesando una transición muy importante con el tema de la incorporación de la digitalización así de golpe, así que seguramente va a haber que reglamentar muchas cosas, así que tenemos un trabajo arduo por delante, y bueno, tendremos que trabajar todos juntos, con los abogados, abogadas, y los jueces de primera instancia, los de segunda, para que cada uno aporte desde su lugar, y podamos aplicarlo, mejorar nuestro servicio de justicia. Así que ojalá que así sea. Nada más que esto. Yo pensaba hace un rato, mientras hablábamos de esta cuestión, me quedé un poco pensando en lo que no salió, en aquello que no fue aprobado, que por supuesto es una decisión soberana y la respeto profundamente, pero pienso en los cambios. Fíjense esta cuestión de la inspiración que tuvo la acordada de la Corte, que a su vez nos inspiró a nosotros para poder proponerle al Pleno esta cuestión de la carátula y de ciertas pautas para la presentación de los escritos, por supuesto siempre con el salvavidas del 65, por supuesto no en fundabilidad, pero sí en cuestiones formales, ¿no es cierto? Yo pensaba que el gran desafío de ese momento, del año 2007 en la Corte, era la despapelización. Y hoy quizás tengamos que pensar
en escritos que de alguna manera no compliquen el sistema informático, desde el punto de vista de escritos pesados, ¿no es cierto?, como se dice vulgarmente, o que pueden llegar a enlentecer a través de diferentes presentaciones la apertura y el conocimiento de qué es lo que se está planteando, ¿no es cierto? Varios PDFs que se van sumando y que realmente hacen difícil la comprensión, la lectura, la forma de la carga. Creo que hoy estamos diciendo más o menos lo mismo en el mundo informático que se está imponiendo. Y esto, a ver, pasó un año entre aquello que propusimos y esta realidad que, digo, lamentablemente se impuso a propósito de un serio y dramático problema sanitario. Pero realmente hay que volver a actuar en algún momento con relación a ciertas reglamentaciones para poder mantener viva la cuestión procesal, vuelvo a decir, imbuida de los derechos de fondo, porque si no vamos a caer en situaciones en las cuales verdaderamente el propósito del derecho del trabajo, con la celeridad, con el impulso de oficio y demás, se va a ver verdaderamente perjudicado. Y entonces todo esto se traslada a una nueva problemática. Y sería bueno contar, por supuesto, con la experiencia. Parece que se quedó congelada, ¿no? Sí. Bien, mientras esperamos que vuelva Cecilia, abrimos el espacio a preguntas o comentarios que quieran hacer. Me informan que la doctora González quiere hacer uso de la palabra. Doctora. Hay que desmutearla. Hay que habilitar el micrófono, doctora. Ahí va. ¿Se escucha ahora? Sí. Primero quería felicitar a los expositores porque me parece que esto que han concretado mediante esta acordada es un avance muy importante para el manejo y la administración de justicia. A raíz de que Silvia hizo una referencia a alguna tarea que nosotros organizamos, hace unos años el doctor Adrián Goldín nos invitó en la Facultad de Derecho a pensar en las modificaciones necesarias para una nueva ley de procedimiento laboral. Y bajo la presidencia del doctor Miguel Massa, nos reunimos con el mismo criterio que ustedes han elegido para hacer las modificaciones, invitando a abogados, invitando a académicos e invitando a jueces, que son los que de alguna manera tienen una experiencia muy afiatada en cuanto a las necesidades, a los problemas, a las soluciones. Y el tema nuestro fue proyectar una modificación a la ley 18345. Por lo tanto, era una empresa muy ambiciosa. Contamos, lo veo acá el doctor Aquino, con la colaboración del doctor Aquino. En ese momento estaba el doctor Álvarez como fiscal general. También tuvimos el aporte de jóvenes juristas, que lo veo acá el doctor Caparrós, que conjuntamente con otros integrantes de esa organización que tienen ellos dentro de la Asociación de Derecho del Trabajo y de la Asociación Internacional, prestaron muchísimo apoyo en la búsqueda de antecedentes, en la búsqueda de derecho comparado, en una serie de elementos que hacían falta para pensar en una mejor ley que pueda permitir una agilidad y una eficiencia, como decían ustedes, que es lo que hace falta en el derecho del trabajo, en una ley que de alguna manera tiene unos cuantos años. Pero bueno, esta posición tan ambiciosa me parece que no es factible porque nuestro país en este momento no está para este tipo de proyectos.
Y me parece al contrario, muy loable lo que han hecho ustedes, partir de las facultades que tiene la Cámara en virtud del artículo 23, y tratar de reglamentar situaciones que puedan agilizar y llevar a una mejor solución de las causas. Así que mi intervención era para felicitarlos, para apoyarlos y para alentarlos a que sigan adelante, porque estas son las cosas posibles. Toda tu tarea humana es perfectible, pero a veces la perfección es enemigo de lo posible, y ustedes están consiguiendo llevar a la práctica una modificación posible, que es muy importante para el desarrollo de las causas. La justicia del trabajo siempre se ha caracterizado por el número de causas y el exceso de trabajo, y ese es uno de los problemas graves que debe enfrentar. Siempre pensamos que la informatización iba a ser una herramienta muy útil, y tuvimos un programa excelente, organizado por gente de la propia Cámara, por programadores internos, pero que después tuvo que dejarse de lado por este proyecto general de la justicia nacional. Y el nuevo programa todavía tiene algunas dificultades para adaptarse a nuestro procedimiento. Así que, bienvenido lo que han hecho, los quiero felicitar y me parece excelente, y sigan adelante porque es una muy buena propuesta. Eso solo quería decir. Muchas gracias, doctora. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Esteban Carcavalo, que también quería hacer un comentario. Sí, muchas gracias. Bueno, mis saludos a las expositoras y al doctor Mario Fera. Puedo dar testimonio de lo positivo que ha sido el trabajo conjunto de todas las entidades que nuclean a nosotros los abogados y la Cámara, y en ese trabajo también estamos hoy, lo debo comentar, porque con las actuales autoridades de la Cámara hemos transitado todo este año complicado y difícil buscando en una mesa de diálogo virtual también soluciones para los problemas que presenta la pandemia, no solamente al inicio, en que hubo una absoluta inactividad judicial, sino a medida que paulatinamente se fueron reanudando las posibilidades de actuar, aunque sea de manera virtual. Quería comentar acerca de lo que decía recién la doctora Hope con relación a uno de los puntos que no fue aceptado, que tiene que ver con el volumen o el tamaño de las presentaciones, tema que también en la entidad de la que formo parte mereció cuestionamientos internos, ligados principalmente a lo que puede considerarse como un cercenamiento al derecho de defensa, pero creo que hay maneras y habría modos de solucionar esto, por lo menos buscando acotar ciertas referencias que se hagan hacia pronunciamientos judiciales. Y ya que vamos hacia una mayor digitalización de las presentaciones, sobre todo una vez que concluya todo esto, lo que vino para quedarse, quizá una alternativa pueda ser requerir que al fallo no se lo transcriba in extenso, o que no se transcriba el voto de un magistrado, cualquiera sea él, sino que se haga directamente a través de un link, una referencia al fallo, o simplemente al voto, señalar el voto que se quiere destacar, o la idea fuerza del voto o del pronunciamiento que se quiera destacar. Esa podría ser una alternativa quizá más simpática o admisible que repetir lo que hizo la Corte con respecto al recurso extraordinario, el de queja de limitar la extensión. Nada más, eso quería aportarlo. Bien, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna persona más quiere hacer algún comentario o pregunta? Doctor Segal. Hay que desmutearlo. El micrófono tiene que desconectar, doctor Segal.
A ver, probar ahora. Bien. Otra vez. No. Sigue muteado. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vuelvo a saludar por tercera vez. Buenas tardes a todos. Mi intervención tiene que ver con reafirmar lo expuesto tanto por la doctora Pinto como por el doctor Fere y la doctora Hock, pero destacarles la importancia de que las instituciones de abogados que participaron en las reuniones son instituciones que tienen una faz gremial, es decir, que representan los intereses de los abogados, no es un tema menor. Entonces, cuando se resuelve dentro de esta comisión estos puntos, el que firmen las instituciones implican el aval gremial de los abogados a lo que se resolvió en estas reuniones de trabajo. Me parece sumamente auspicioso. Nosotros estamos acostumbrados a través de los años de tener reuniones con las autoridades que lamentablemente por su forma de funcionamiento se renuevan anualmente, con lo cual volvemos a plantear históricamente nuestros reclamos, en algunos casos con dificultades para avanzar. Y por eso nos pareció muy importante que llegara al pleno de la Cámara lo trabajado, no solo como las instituciones de abogados como escucha de lo resuelto por esta comisión, sino con una participación activa nuestra y con el aval nuestro. Esto no es casualidad, son instituciones que tienen desde ideologías diferentes a intereses diferentes, sin embargo, todos privilegiamos el mejor funcionamiento de la justicia de trabajo con una declaración amorosa, además. Empezamos todos planteando el amor que sentimos por el fuero del trabajo y que nuestro trabajo está destinado, valga la redundancia, a fortalecer a la justicia del trabajo, a mejorarla. Nos faltaría quizás, los abogados lo tenemos esto muy claro, en la justicia sabemos que es un tema conflictivo, las actas que dicta la Cámara, si bien no son obligatorias para los jueces de primera instancia, la realidad, y valga la redundancia, el tema, por ejemplo, del acta, que establece los intereses, si bien no es obligatoria, la realidad es que la cumplen los 80 juzgados de primera instancia, con lo cual se demuestra que no es un tema menor que la Cámara dicte un acuerdo, porque va a ordenar necesariamente, va a ser escuchada necesariamente por los juzgados de primera instancia. Entonces, reivindicamos este accionar, lo respaldamos, nos gustaría que fuera una situación permanente, es decir, que exista un diálogo permanente entre las instituciones que representan gremialmente a los trabajadores y la Cámara, porque creemos que cada uno de distintos lados del mostrador puede aportar propuestas para mejorar el funcionamiento de este ámbito que tanto queremos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Ñeco, ¿cómo estamos con el horario? ¿Podemos darle la palabra a otra persona? Sí, claro. Perfecto. Doctora Fernández Rocha, tiene la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, súper enriquecedor la charla. Yo quería hacer una pequeña acotación. Algunos de ustedes me conocen, hace muchos años trabajo en la provincia de Buenos Aires, y este año la Corte de la provincia, la Suprema Corte de Justicia, se declaró en estado de acuerdo continuo. ¿Qué significa esto? Que empezó a redactar disposiciones estableciendo pautas mínimas con la misma finalidad que ha tenido la Cámara, teniendo en cuenta este proceso de despapelización, de adiós al soporte papel, de la digitalización, de la transparencia en la digitalización,
y dictó un acuerdo que es el 3975, que entró en vigencia a partir de abril de este año, donde también tiene la misma finalidad que ha tenido la Cámara con la resolución 45, establecer pautas mínimas en la presentación de los escritos y escritos judiciales, y también orientar a los secretarios en la actuación ante el doble sistema de soporte papel y tema digital. Entonces, da pautas de cómo se forman los incidentes, cómo se glosan los expedientes, qué formato tienen que tener las presentaciones, cómo tienen que hacer en caso de testar, de glose, de incidentes. O sea, todas pautas que facilitan a la, como recién decía el doctor que me precedió, de un lado y del otro lado del mostrador, tanto al funcionario y al magistrado como al letrado, que sabe que con este acuerdo va a tener pautas mínimas de presentación de los escritos para no ser intimados a adecuarlos en base a la normativa existente. Era eso nada más, es una simple acotación. O sea, tanto capital como en provincia no son compartimentos estancos, aunque a veces algunos dicen porque tienen procedimientos distintos, pero veo que en este momento estamos todos apuntando hacia el mismo lado, ¿no? Para todos, como decía Fera, tratar de mejorar la actuación de la justicia y darle un rol mucho más importante porque es un servicio. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. El expediente no es un número, es una persona. Así que bueno, les quiero agradecer que me han permitido participar. Muchas gracias y cariños para todos. Bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Bien, bueno, entonces damos por concluida la charla. Muchas gracias a las expositoras y al expositor y a todos ustedes por haber participado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los doctores Mario Fera, a la doctora Cecilia Hoffman y también a Silvia Pinto Varela, y del mismo modo a Victoria Consentino por la moderación de esta actividad interesante, por cierto. Y ahora, digamos, querríamos hacer simplemente una pequeña salutación por el fin del año. Está cerrando esta actividad académica y además el año, y quería hacer algunas pequeñas reflexiones y luego un brindis virtual para este cierre, habida cuenta que no hemos podido hacer la tradicional cena de fin de año que se suele llevar a cabo con posterioridad a la asamblea y donde solemos hacer esta salutación. Y solamente unas pequeñas reflexiones acerca de este año. La primera es, quería agradecerle a nombre de la comisión directiva la presencia virtual de todos y cada uno de ustedes en este breve epílogo del año. Yo diría que hoy celebramos un logro, el de estar concluyendo un año muy especial. Es un verdadero gusto encontrarlos en este día, que marca paradójicamente el fin de un año académico importante para nuestra institución por muy diversos motivos, donde todos, asociación, colaboradores y asociados, nos hemos visto precisados a enfrentar inesperadas y muy serias dificultades, para luego superarlas y poder seguir adelante, aún en dichas difíciles circunstancias, con el alto propósito de continuar las actividades académicas y mantener el fin último de la asociación, que es el servicio a los asociados. Este ha sido, sin dudas, un año muy especial y ha representado un gran desafío a la capacidad de los sistemas institucionales, poniendo a prueba los instrumentos y capacidades de las disciplinas del trabajo y de la seguridad social para enfrentar y resolver problemas inéditos en el marco de una situación crítica, ni siquiera propia de nuestro país, sino un fenómeno que con matices diversos se ha dado a nivel mundial. Una situación de emergencia
que atravesó el mundo y que ha impactado en la vida de millones de personas, muchísimas del mundo laboral y de la seguridad social, y que lejos parecería de haber concluido. La caída de las horas de trabajo a nivel mundial, la situación creciente de desempleo y de inactividad, aunado a medidas de confinamiento, formas de cierre de lugares de trabajo y prohibición de actividades. Estas últimas, como medidas destinadas a enfrentar la pandemia, hubieron obviamente de afectar de manera colateral y grave al mundo del trabajo en una situación que se ha visto agravada además por los altos índices de informalidad en la economía de muchos países, incluido el nuestro, y dichos trabajadores se han visto afectados en una mayor medida que en otras crisis anteriores por su mayor vulnerabilidad ante esta clase de fenómenos. Hemos asistido y asistimos a una crisis contemporánea profunda y de las más graves de los últimos tiempos. Y no existen pronósticos certeros acerca de las consecuencias y alcances sociales, económicos y políticos que traerá en definitiva la pandemia. Se aprecia también una situación de recesión, pero se desconoce también la profundidad que traerá finalmente aparejada. Sin dudas, un escenario complejo para el derecho del trabajo y la seguridad social. Al presente, nos embargarían sentimientos encontrados. Por un lado, una situación de preocupación frente al fenómeno al que nos toca asistir y que impacta fuertemente en las materias que constituyen el objeto de nuestras disciplinas. Y por el otro, una prudente satisfacción y estímulo por haber podido concluir este particular año realizando una importante cantidad de actividades académicas, procurando promover los estudios concernientes no solo a dicho singular proceso de la pandemia, sino abordando también las demás cuestiones de significativa importancia de nuestras disciplinas que han continuado presentes, actividades que humildemente entiendo han sido de buen y muy aceptable nivel académico y que configuran también un aporte para el desarrollo de respuestas e instrumentos técnicos para el mejoramiento de las mismas. A la vez, las citadas circunstancias despiertan una enorme expectativa para el próximo año, por las dificultades que se proyectan y que instan a la vez a continuar el camino de procurar seguir mejorando y brindar actividades seriamente y del mejor nivel académico posible a nuestro alcance, con una concepción abierta y plural para que la asociación siga siendo la casa de todos. Plantearnos metas para tal fin es nuestro propósito. Metas buenas, ambiciosas y alcanzables, y trabajar para ello, ya que en todas las metas, grandes o pequeñas, se empieza de la misma manera, con un primer paso. Las dificultades, aún grandes, no deben atemorizar ni permitir decaer. Como decía Elbert Hubbard, un filósofo y escritor estadounidense, el error más grande que se puede cometer es el de tener temor a cometer un error. En nuestro caso, hemos podido seguir adelante en la cuarentena, mudando por imperio de las circunstancias de un tradicional escenario presencial hacia la virtualidad, para poder llevar a la asociación a la casa del asociado, continuando en su transcurso con la realización de las actividades académicas, pero bajo un nuevo formato, y que nos ha permitido alcanzar propósitos antes difícilmente alcanzables.
esa mutación nos ha permitido encontrarnos hoy aquí, compartiendo la satisfacción de haber cumplido buenamente, según creemos, las metas originalmente propuestas y además ir un tanto más allá aún. En ese mismo camino, y mirando positivamente hacia adelante, hemos iniciado las tareas destinadas a la realización del postergado Congreso Nacional de nuestras especialidades para su concreción, ahora en las ciudades de Chipoleti y Neuquén, y eventualmente virtual, si fuera el caso, en el mes de octubre del año próximo. Al propio tiempo, continuar con el dictado de la maestría en Derecho del Trabajo que se viene llevando a cabo actualmente con la cooperación de la Universidad Católica Argentina y seguir adelante con la programación de seminarios, cursos, conferencias nacionales e internacionales, virtuales y o presenciales, con la intervención de célebres y distinguidos profesores de nuestro país y el extranjero. Y también continuar con la publicación del boletín digital mensual inaugurado en el corriente año para brindar información de las actividades realizadas y programadas, doctrina, legislación y jurisprudencia de interés en la especialidad. Queremos agradecer a los docentes que nos han acompañado por su paciencia y dedicación, porque cada uno, en mayor o menor medida, ha dejado enseñanzas y que han permitido analizar y debatir sobre las mismas desde distintas concepciones, con un espíritu abierto y constructivo tendiente al perfeccionamiento de los conocimientos. Queremos agradecer también personalmente a los miembros de la Comisión de Cursos de la Asociación por la silenciosa y fecundísima labor que llevan a cabo en la construcción de una de las partes vitales del funcionamiento de la institución y es cuna de proyectos sumamente ricos y ambiciosos. Deseo agradecer igualmente a los demás miembros de la comisión directiva por la sumamente importante tarea y esfuerzos desplegados para el desenvolvimiento de la asociación y fuente también de una multiplicidad de actividades académicas. Y por último, agradecer muy especialmente también a todos los asociados, a ustedes, por su fuerte acompañamiento aún en las circunstancias de adversidad y sin cuya participación nada de todo lo precedentemente expuesto tendría sentido. A todos, muchas gracias. Y ahora, en homenaje a esto mismo y a este agradecimiento, los invito a saludar este año, despedirlo y celebrar por un año mejor, un año con salud, con trabajo y con prosperidad. Voy a levantar una copa en señal de brindis virtual para que todos podamos tener una linda fiesta y un próspero año. Salud para todos. Muchas gracias, felices fiestas y muy buen año para todos.